Muy buenos días, el Señor les bendiga grandemente. Agradezco a nuestro Señor porque nos ha dado un nuevo día de vida, un día de bendición, donde su presencia no falta, donde Él está continuamente. En Mateo, Él nos dice que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. Lo prometió y así lo ha cumplido, así lo ha hecho todo el tiempo. Él no nos dejará, tampoco nos desamparará. Él nos sostendrá con la diestra de su justicia. Isaías capítulo 41 dice que no nos desamparará, que no nos abandonará, sino que estará continuamente a nuestro lado, guardándonos, protegiéndonos, cuidándonos. Y Él está aquí, Él está contigo allí en tu casa, allí donde te encuentras, está allí y Él desea derramar de su cuidado, desea derramar de sus bendiciones sobre usted, solamente si usted lo desea, si usted lo quiere. Si usted quiere, Dios lo va a bendecir de una manera impresionante, pero si usted no quiere, Dios no puede derramar de su cuidado, de sus bendiciones. Bien, quiero darte la bienvenida a ti que ya estás conectado. Te bendigo en el nombre de Jesús de Nazaret, aquellos que ya están ahí conectándose, que están entrando en este tiempo y que se están preparando para lo que el Señor tiene en esta mañana para nosotros. Quiero saludarte y bendecirte en el nombre de Jesús de Nazaret. Saludo a las personas que están allí en su hogar, en su sala, de pronto en su alcoba, en la comodidad de su alcoba, recibiendo la palabra de Dios. Te saludo y te bendigo en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Aquellas personas que ya se están conectando de aquí dentro del país o de otro país del mundo, se pueden conectar en un momento. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y declaro que vienen tiempos maravillosos, tiempos tremendos para su vida. Yo no sé si usted pueda creerlo y usted pueda recibir esa palabra, usted pueda recibir esa palabra que le estoy dando en este momento. Dios tiene algo grande para usted, tiene algo poderoso para su familia. Aprovecha su familia, ya que tenemos este tiempo de cuarentena, disfrútela. Estuvimos compartiendo el miércoles pasado una palabra maravillosa, una palabra de bendición. ¿Qué podríamos hacer en esta cuarentena para no salir estresados? ¿Qué podemos hacer en esta cuarentena para no salir de pronto con discusiones o con pleitos en nuestra casa? Y aprendimos varias cosas, pero dentro de eso es aprender a disfrutar de los que tenemos cerca, aprender a disfrutar de nuestras familias. Así que disfrute de esa gente que Dios le ha regalado, de ese esposo, de esa esposa, de esos hijos, si los tiene, disfrútelos, disfrútelos. Hijos, disfruten a sus padres, porque son un regalo de Dios para sus vidas, son un regalo del Señor. Qué bueno poder estar y compartir, estar en este tiempo y compartir la palabra de vida, compartir la palabra del Señor. Pero vamos a hacer una tarea que siempre hacemos y es no ser egoístas, no quedarnos con la palabra solamente para nosotros, no quedarnos con la palabra solamente para guardarla y atesorarla para nosotros. Tenemos que compartirla. La palabra del Señor dice que más bienaventurado es dar que recibir. Y eso también es aplicable en difundir la palabra. Usted debe difundirla, usted debe compartirla. También Hechos dice que la palabra de Dios crecía y se multiplicaba. ¿Cómo se multiplica esa palabra? A medida que nosotros compartimos el link de la página, a medida que nosotros compartimos la transmisión con amigos, con vecinos, con familiares, con personas cercanas o lejanas, entonces ahí la palabra crece y la palabra se multiplica. Así que vamos a compartir la palabra. Vamos a compartir esta palabra, vamos a compartir este tiempo de transmisión con otras personas, vamos a hacer que la palabra de Dios crezca y se multiplique. Mientras escuchamos una preciosa adoración, usted va a hacer esa tarea, va a difundir el Evangelio, porque el Evangelio es para toda criatura. El Evangelio no es solamente para una sola persona, el Evangelio es para todos, el Evangelio es para todo aquel que lo necesita. ¿Y cuánto necesitan del Evangelio? Todos, absolutamente todos. Así que mientras escuchamos una adoración, mientras escuchamos un tiempo
de adoración, vamos a compartir. Sí, comienza a hacer la tarea ya, comienza a hacer ese trabajo y vamos a invitar a los amigos, vamos a invitar a los vecinos, vamos a invitar a aquellas personas que necesitan del amor de Dios. Comienza a hacer ese trabajo en este momento. Sigue haciendo ese trabajo de poder invitar para que muchos se conecten con nosotros en este tiempo, porque en este tiempo que se está pasando tanta angustia, tanta tribulación, tantos momentos tan difíciles, se requiere de una palabra, se requiere de un consejo divino, se requiere escuchar un mensaje del cielo. La gente ha escuchado mucho mensaje de la tierra. ¿Y cuál es el mensaje de la tierra? Que no se puede, que hay problemas, que hay muerte, que hay enfermedad, que tantos murieron en tal ciudad, que tantos murieron en tal país. Eso es lo que continuamente estamos escuchando. Pero la gente necesita escuchar algo diferente. La gente necesita una palabra del Señor. Así que siga haciendo ahí ese trabajo. Estamos tomando unos pequeños minutos para poder compartir con amigos, conocidos, vecinos, esta palabra de Dios. Hemos tenido servicios tremendos, hemos tenido servicios maravillosos, donde la gloria de Dios se ha desatado, palabra que nos ha bendecido, hay gente que ha venido hablando de ciertas palabras que el Señor nos ha regalado en estas transmisiones, que les ha guardado en su corazón y que han producido fruto en sus vidas. Y me gozo por eso, veo testimonios, me pongo a revisar nuestra página y veo lo que la gente escribe, lo contentos que están por las transmisiones, los milagros que el Señor está haciendo, la palabra que Dios les ha regalado, y la gente muy agradecida, y realmente la gloria solamente es para nuestro Señor, la gloria solamente para nuestro Dios. Veía a un joven llamado Michael que se conectó con nosotros el día viernes. Este joven decía que estaba muy contento, que era la primera vez que sentía lo que había sentido, que el poder de Dios lo había tocado y que estaba contento, muy feliz por lo que el Señor estaba haciendo en su vida, y también que era la primera vez que se contactaba con nosotros y que estaba también agradecido por Dios porque había podido contactarse con nosotros. Entonces, muy agradecido con Dios porque Dios es el que está haciendo todo esto. Gente que se conecta desde Soacha, le bendecimos en el nombre de Jesús. Gente que se conecta también
de Santander, los saludamos y los bendecimos en el nombre de Jesucristo. Gente también que se conecta, alguien que se conectó también con nosotros hace por ahí unas 2 o 3 transmisiones desde Cartagena de Indias, los saludamos y también lo bendecimos en el nombre de Jesús. También personas que se han contactado de otro país, de España. También se contactó una persona de allí de Londres, otra persona de Estados Unidos. Les bendecimos en el nombre de Jesús. Sabemos que a través de estas transmisiones podemos bendecir a muchas personas, podemos bendecir familias y agradecemos a Dios porque Dios es el que lo hace todo. Bien, si usted ya ha hecho esta tarea, vamos a orar para dar inicio a este tiempo y a esta palabra que el Señor tiene para nosotros. Así que quiero pedirle que incline allí su rostro y cierre sus ojos y vamos a hablar con el Señor. Vamos a poner en la mano del Todopoderoso, de aquel que nos conoce, de aquel que sabe todo de nosotros. Vamos a colocar este tiempo en las manos del Señor. Padre eterno, quiero darte gracias por tu amor, por tu gracia, por tu compasión, por tu misericordia. Doy gracias por la obra perfecta de la cruz, esa obra que fue hecha una vez y para siempre por nosotros. Doy gracias por mi salvación, Señor. Doy gracias, Señor, por la familia. Doy gracias, Señor, por amanecer un nuevo día, Señor, y poder, Padre, mirar, Señor, a toda mi familia ahí, Señor. Doy gracias también, Señor, por darme la oportunidad de estar con una familia tan grande como la que está viendo esta transmisión en este momento. Los bendigo en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Y agradezco, Señor, tu presencia, agradezco la palabra que en el día de hoy tienes para nosotros. Agradezco, Señor, que nos hables, Señor, claramente, Señor, al corazón, Señor. Agradezco, Señor, que nos hables puntualmente en esta mañana, porque tú sabes que necesitamos de ti, porque tú sabes que necesitamos de tu palabra, Señor, porque tu palabra es vida, tu palabra es salud, tu palabra es alimento, Señor, para nuestro espíritu, porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. Señor, te doy gracias porque en este tiempo nos vas a hablar, Señor, porque ya hay un mensaje, hay una palabra del corazón tuyo para nosotros, hay una palabra que tú has dispuesto y has preparado para esta mañana. Espíritu Santo, trae la voluntad del reino de los cielos a la tierra, a no saber lo que tienes para esta hora y para este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Voy a pedirte el favor que abras las escrituras en Hechos. Hechos de los apóstoles le llaman algunos, pero yo prefiero hablar de Hechos del Espíritu Santo. Hechos, libro de Hechos. Si usted ya lo ha encontrado, vamos a ubicarnos en el capítulo 1, Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1. Y voy a hacer un pequeño resumen de lo que hemos venido viendo en estos domingos. Comenzamos a ver este tema antes de que comenzara el simulacro, de que comenzara la cuarentena aquí en Colombia. Comenzamos a hablar acerca de hombres y mujeres de altar. Fue un tema que Dios puso en mi corazón para hablar. Y realmente no sabíamos que íbamos a tener que estar confinados en una casa, en el hogar. Y el Señor ya nos estaba direccionando sin saberlo. Estaba direccionándonos para que en nuestras casas, en nuestros hogares, levantáramos altar, buscáramos al Señor. Y venimos hablando acerca de hombres de altar, hombres tremendos como Abraham, hombres como Moisés, hombres también como Daniel, que también este hombre que levantaba altar 3 veces al día. Hablamos también de familias de altar allí en Éxodo, capítulo 2, estuvimos hablando acerca de familias de altar. También estuvimos hablando acerca de una mujer tremenda. Yo sé que usted la recuerda.
Usted que ha venido siguiendo las transmisiones, usted la recuerda, y fue Esther, una mujer de altar, una mujer que en el momento de prueba tan difícil para el pueblo de Israel, donde Israel había sido o había un decreto de muerte sobre todos los israelitas, los judíos que vivían allí en Susa y en diferentes partes del imperio babilónico. Esther se levanta en ayuno y oración juntamente con sus concubinas, y todos los que vivían en la capital, en Susa, ellos comenzaron a entrar en ese tiempo de intercesión, en ese tiempo de búsqueda. Podemos cambiar las circunstancias si tan solo nos volviéramos, nos convirtiéramos en gente de altar. También estuvimos hablando acerca del más grande. Lo compartimos ahorita el domingo pasado, pero antes de hablar de ese hombre tan grande de altar, también estuvimos hablando de restaurar el tabernáculo caído de David, que tiene que ver con la adoración, con la intimidad con Dios. Y estuvimos hablando hace 8 días acerca del más grande, que fue nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hombre de altar? Usted puede decir, pero es que claro, Jesús oraba como oraba y pasaba el tiempo que pasaba en oración porque Él era Dios. Y como Él era Dios, entonces pues claro, Él no se cansaba. No, recuerda que cuando Él vino a la tierra también fue 100% hombre. Se cansaba, sentía sueño, sentía hambre, sentía todo lo que un ser humano puede llegar a sentir y tener en su vida. Y a pesar que era un hombre, un ser humano como usted y como yo, aprendió a poner en servidumbre su carne y a pasar tiempos de altar con el Señor. Es más, les compartía algo que el Espíritu Santo me regaló, y es que Jesús no oraba, Él tenía una vida de oración, que es muy diferente. Jesús no oraba, sino su vida era un altar, su vida era una vida de oración y de adoración al Padre. Qué bueno que lleguemos a ese nivel, donde apartemos tiempos para estar con el Señor, pero nuestra vida constante y continua sea una vida de altar. Hoy quiero hablarte, compartirte lo que el Señor plantó en mi corazón. Te quiero transmitirte lo que Él puso en mi corazón para tu vida, para tu casa, para tu familia y para estos tiempos. Quiero hablar acerca de iglesias de altar, iglesias de altar. Hechos capítulo 1, vamos a estar leyendo en el verso 12 en adelante. Entonces dice la palabra, Hechos 1:12. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto donde moraba Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Vamos a dejarlo hasta allí y vamos a orar un momentico corto. Señor, muchas gracias por la palabra y por todo lo que nos entregarás en el día de hoy. Nuestras vidas están dispuestas. Somos vasos donde tú puedes depositar tu palabra y depositar tu gloria. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Bien, les decía que quería compartirle acerca de iglesias de altar. Recuerda que altar significa oración, significa intimidad con Dios, significa adoración, significa una estrecha comunión con la palabra. Eso es altar. Y quiero hablarte del contexto en el que se da esta escritura. Dice la palabra en Hechos capítulo 1, verso 1 en adelante, en el primer tratado, oh Teófilo, quiero decirte, perdón que te interrumpa tu lectura,
pero quiero decirte que vamos a estar viendo varios pasajes de la palabra del Señor, así que vamos a estar ahí muy atentos, escuchando, y no solamente escuchando, sino buscando en las escrituras lo que vamos a estar viendo en esta mañana. Bien, dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoselos durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Jesús murió, pero al tercer día se levantó de la tumba está vacía, y él se levanta de la tumba, resucita y él comienza a parecerse a varios discípulos. Se le apareció también a mujeres como María Magdalena, se le apareció a varias mujeres que también seguían el liderazgo y seguían el ministerio del Señor Jesús cuando él estaba en la tierra. Y se les aparece, dice la Biblia, que estuvo con ellos 40 días. ¡Qué hermoso! Después de la resurrección del Señor Jesús, Jesús se les aparece por 40 días y durante esos 40 días les habla acerca del reino de Dios. Eso fue un instituto bíblico intenso. Yo no me puedo alcanzar a imaginar después de la resurrección del Señor Jesús lo que Él tuvo que haberles impartido durante esos 40 días donde les habló la palabra, 40 días donde les enseñó, 40 días donde los instruyó. ¡Qué cosa tan extraordinaria! Yo no sé si a usted le hubiera gustado estar en ese momento. A mí me hubiera gustado, aunque vivo en el tiempo de la gracia, en un tiempo tremendo, pero me hubiera gustado saber qué les dijo, qué les habló, qué les comunicó, qué les enseñó durante esos 40 días. Y luego les da una instrucción para que ellos la siguieran de manera muy puntual, muy precisa en el verso 4. Dice, y estando juntos, les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Entonces Él les dice, yo quiero que ustedes se vayan a Jerusalén. Ellos tenían unas ganas de salir corriendo y a decir a la gente, Jesús ya resucitó. Jesús lo que dijo, lo que habló cuando estuvo en vida, Él lo cumplió. No se quedó en la tumba. Jesús resucitó de los muertos. Nosotros lo pudimos ver, comimos con Él después de la resurrección. Él partió el pan delante de nuestros ojos. Vimos maravillas y Él nos comunicó cosas tremendas del reino de los cielos. Ellos tenían una gana de salir corriendo a comunicar, a compartir eso que ellos estaban presenciando, que Jesús había resucitado, que el maestro que habían visto colgado en la cruz del Calvario, que habían visto allí lacerado, hinchado, como dice la palabra en Isaías, que parecía un monstruo, que ahora ya no era así, que ahora estaba glorioso y que estaba hermoso. Ellos querían contarle a todo el mundo que Jesucristo había resucitado, pero el Señor le dijo, un momentico, se me quedan quietos, se me van a Jerusalén, no se van a mover de allí de Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto, hasta que reciban la promesa que yo les dije. Eso se lo dijo allí en Lucas capítulo 24, verso 49. Les habló acerca de la promesa que era el Espíritu Santo y les dijo, quédense quieticos ahí en Jerusalén. En el verso 8, Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, eso fue parte del tiempo que él compartió del último día de esos 40 días, ese último día que él compartió con ellos. Y aquí en la tierra, estoy hablando después de la resurrección y ese tiempo, esos 40 días que estuvo con ellos,
y les dice: quédense ahí quieticos en Jerusalén hasta que reciban la promesa del Padre, hasta que sean investidos de poder de lo alto, hasta que el Espíritu venga sobre ustedes, y ahí sí van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Ellos escuchan la instrucción y mire lo que dice en el verso 12. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama el Olivar. Ahí ellos estaban con Jesús, en el monte de los Olivos. Era un lugar de encuentro. Si usted se acuerda la palabra que estuvimos compartiendo el domingo pasado, Jesús iba a ese monte como era su costumbre. ¿Y a qué iba? A orar. Y ese fue el punto de encuentro donde ellos se vieron, donde el Señor fue allá y fue la despedida. En ese mismo lugar, en un lugar de oración, en un lugar de altar, fue donde Él se despidió de ellos, pero no fue un chao, sino un hasta pronto. Sí, porque Cristo ya está por venir. Entonces, allí en el monte de los Olivos, y dice, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraba Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos que estaban haciendo, perseverando unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Qué estaban haciendo ellos? Ellos estaban teniendo tiempo de altar. ¿Por qué aprendieron a hacer ese tiempo de altar? Porque lo vieron en su maestro. Recuerden que la semana pasada hablábamos que Jesús estaba orando y uno de sus discípulos lo estaba observando detenidamente. Uno de sus discípulos lo estaba mirando con mucho cuidado y él quería aprender a orar. Y él esperó hasta el último momento, hasta que Jesús terminó de orar y se le acercó y le dijo: maestro, enséñanos a orar, así como Juan también enseñó a sus discípulos, porque veía que Jesús era un hombre de altar, porque veía que Jesús oraba y el cielo le respondía, porque veía que Jesús clamaba y más se tardaba en clamar en que el Padre le respondiera. Entonces él quería aprender a orar. Jesús fue un modelo de oración para los discípulos. Así que ellos ya habían aprendido de su maestro. Ellos habían aprendido cómo orar y cómo aprender a romper esas barreras que se presentan en ese tiempo de altar, porque muchas veces en el tiempo de altar se presentan barreras como la pereza, como el desánimo, se presentan las barreras del sueño, del cansancio, las barreras de la distracción, que usted comienza a orar y se le va la mente a otro planeta. Y Jesús les enseñó cómo romper todas esas barreras y cómo tener una vida de oración y una disciplina de oración. Jesús, mire que Jesús no les dijo: vayan a Jerusalén y pónganse a orar. Él no les dijo eso. Él les dijo: esperen allí en Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto. Pero ellos ya venían con una disciplina y venían con un modelo de enseñanza y venían con una enseñanza de parte del Señor, que ellos no se iban a ir a descansar. Cuando entramos a este tiempo de cuarentena, yo le dije a mi equipo de trabajo, al liderazgo, le dije: muchachos, yo lo siento mucho. Y es más, también lo dije en el último servicio que tuvimos en la iglesia: no nos vamos de vacaciones. No. Este es el tiempo donde más vamos a buscar al Señor. Y mira que Jesús no le dijo: váyanse a Jerusalén y se ponen a orar hasta que venga el Espíritu Santo sobre ustedes. Pero ellos ya lo tenían tan claro, ellos ya lo entendían porque vieron eso en su maestro. Ellos vieron ese modelo en su maestro, que ellos dijeron: no, hombre, pues eso es lo que tenemos que hacer. Nosotros no vamos a ir a acostarnos a dormir. Nosotros no nos vamos a ir al aposento alto a ponernos a ver televisión. Ahora, no tiene de malo que usted mire un ratico televisión, no solo lo vimos el miércoles pasado, pero mi hermano, también hay tiempos donde tenemos que aprender, o más bien tenemos que ser gente de altar, tenemos que ser una iglesia de oración. Y ellos llegan al aposento alto, ¿y qué estaban haciendo? Dice la palabra que perseveraban.
La palabra perseverar habla de constancia, habla de disciplina. Ellos estaban interesados en la promesa que Jesús les había hablado en Lucas 24:49. Ellos querían ser revestidos del Espíritu Santo, así que ellos comenzaron a tener una disciplina de oración y esperaban la venida del Espíritu Santo, esperaban la promesa del Padre, esperaban la promesa que Jesús les había dicho, que el Padre les enviaría, y comenzaron a perseverar, ¿qué? Dice, unánimes en oración. Había oración unida, había oración en unidad, había un solo propósito. La iglesia debe tener propósitos de oración. La iglesia debe ponerse de acuerdo para orar por su nación, para orar por un avivamiento, para orar por su iglesia, para orar por sus pastores, para orar por sus hermanos, por las necesidades. Entonces ellos perseveraban unánimes en oración y ruego. Y dice que con las mujeres, con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En total, si usted mira en el verso 16, verso 15. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número. Así que habían 120 en el aposento alto, perseverando unánimes en oración. Cuando estaba meditando en esta palabra, Dios puso en mi corazón algo que te quiero transmitir, y es que la iglesia comenzó en oración. La iglesia no comenzó en un estado de confort, en un estado de comodidad, en un estado de reposo, de estar fresco, de estar distraído. No, la iglesia comenzó en oración. Puedes verlo allí claramente. ¿Por qué? Porque la iglesia estaba orando, estaba en oración y ruego, y estaban en unidad, pero estaban perseverando en oración. Ellos anhelaban ser revestidos del Espíritu Santo. Ellos anhelaban recibir esa impartición poderosa del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que hace que la iglesia camine en el poder. Es el Espíritu Santo el que hace que la iglesia también sea iglesia. Porque Jesús murió en la cruz, pero la venida del Espíritu Santo, a partir de la venida del Espíritu Santo, comienza la iglesia. Antes de Hechos capítulo 2, no hay iglesia todavía. No hay iglesia. A partir de Hechos capítulo 2 comienza la iglesia. ¿Y cómo comienza la iglesia? En oración. Importante entender eso. Que la iglesia comenzó en oración y ruego, comenzó en una vida de perseverancia y de búsqueda del Señor. Así comenzó la iglesia. Y de aquí en adelante te voy a llevar a través de varios pasajes bíblicos, y vas a darte cuenta que la iglesia era una iglesia de altar. Entonces, teniendo en mente lo que pasó en Hechos capítulo 1, verso 14, donde dice que todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. ¿Cuántos? 120 en oración, 120 en clamor. ¿Por qué? ¿Para qué? Para que viniera el Espíritu Santo y que a partir de ese momento ellos fueran iglesia. ¿Ya? Iglesia no son paredes. Iglesia no es un lugar. Porque mira, en este momento no podemos abrir los locales o los establecimientos donde se reúne la iglesia. Pero ¿dónde está la iglesia? Alrededor de todo el mundo. En este momento, yo soy iglesia, mi familia es iglesia, tu familia es iglesia. Si conocen a Cristo, tu familia es iglesia. Todos aquellos que me están mirando son la iglesia del Señor. Bien, entonces la iglesia somos nosotros, y no es un lugar, no son 4 paredes. No es un establecimiento. Algunos dicen, voy para la iglesia. No, la iglesia somos nosotros. Ellos no pudieron ser iglesia hasta que el Espíritu Santo no vino sobre ellos. Estaban en ese tiempo de clamor, estaban en ese tiempo de altar, estaban en ese tiempo de intimidad con Dios. Y en el capítulo 2 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Haciendo qué? Teniendo tiempo de oración, teniendo tiempo de ruego, perseverando en oración.
Y dice que estando en ese ambiente de oración, en ese ambiente de altar, dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos, ¿cuántos? Todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Los 120 estaban con una expectativa, porque cuando la iglesia es una iglesia de altar, tiene expectativa. Me inquieta cuando hay iglesias que no tienen una vida de oración, que no tienen una vida de búsqueda, cuando sus líderes no claman a Dios. Doy gracias a Dios por los líderes que Dios nos ha regalado, porque han aprendido a ser gente de altar, porque han venido aprendiendo a ser gente de intimidad. Es más, tenemos siempre una hora de oración antes de cada servicio. Siempre en la iglesia se ha acostumbrado a tener ese tiempo de oración. Y yo no puedo entender cómo hay pastores, cómo hay ministros que no meten a su gente en ese tiempo de oración. Cómo hay ministros que dicen, no, en los intercesores no son necesarios, y dan más importancia a otro tipo de cosas, a otro tipo de ministerios. Déjame decirte que la intercesión, la vida de altar de la iglesia es supremamente importante. Fue en ese ambiente de altar donde la iglesia comenzó. Fue en esa vida de intimidad, en ese tiempo de altar donde la iglesia comenzó, dio sus primeros inicios, sus primeros pinitos comenzaron en tiempo de altar. Así que dice la palabra que estando en ese tiempo de altar, en esa vida de intimidad, vino el Espíritu Santo sobre ellos y los llenó a todos los 120, y comenzaron a hablar en otras lenguas conforme el Espíritu les daba que hablasen. Queremos iglesias llenas de la gloria de Dios, pero no queremos pagar el precio del altar. El altar tiene un precio. El altar, así como aprendíamos a través de la vida de Moisés, hay que subir al monte, y subir al monte representa esfuerzo, representa sacrificio. Muchos quieren tener iglesias llenas de la gloria de Dios, donde la manifestación del Espíritu de Dios sea palpable, pero no quieren pagar el precio. Muchos quieren ver la gloria de Dios de una manera impresionante en cada una de sus reuniones, pero no quieren ser gente de altar. Estos 120 sabían que había que pasar tiempo con el Señor. Ahora usted dirá, pero Jesús ya había pagado el precio en la cruz y el Espíritu Santo iba a venir. Pero ellos tenían un anhelo, se unieron al anhelo del Padre. El Padre anhelaba mandar al Espíritu Santo y ellos anhelaban que el Espíritu Santo viniera sobre ellos. Y Dios está buscando en la tierra alguien que se ponga de acuerdo con Él y que anhele que la manifestación del Espíritu venga sobre la tierra. Que anhelen que la gloria de Dios venga sobre la tierra. Él está buscando gente de altar, iglesias de altar, iglesias que estén dispuestas con todo su corazón a buscarlo. Si las iglesias claman a Dios, si las iglesias son de altar, sus cultos serán completamente diferentes, muy diferentes. Dios va a derramar su gloria entrando la gente apenas al establecimiento. Dios va a derramar su gloria en medio de la adoración. Dios va a derramar su gloria con la lectura de la palabra de la persona que va a dirigir el servicio. Dios va a derramar su gloria en los salones de iglesia infantil. Pero necesitamos que haya gente, iglesias de altar. En medio de ese ambiente de altar, el Espíritu Santo llenó a todos los 120. Y dice la palabra que fue tanto lo que vino sobre ellos, y fue tan... cuando el Espíritu Santo llega, Él se hace sentir. Él siempre se hace sentir. Y cuando el Espíritu Santo llegó a ese día, Él se hizo sentir, porque mira lo que dice en el verso 2, y de repente vino del cielo un estruendo. ¿Qué te puede venir a la cabeza? Como si fuera una bomba. Un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Fue tanto el impacto tan impresionante que la gente que se había reunido, porque habían venido al templo a Jerusalén, era una fiesta
que se llamaba el día de Pentecostés, y los judíos tenían que venir a esa fiesta. Señores, es de estrategias, es un señor de estrategias, y él sabía que para ese tiempo vendría la gente a la fiesta de Pentecostés. Entonces el Espíritu Santo vino y se hizo sentir, y las multitudes se arrumaron, y las multitudes vinieron a ver qué había pasado con los cristianos, qué había pasado con esos evangélicos, con esos panderetos, qué era lo que les había sucedido a ellos. Y corrieron donde ellos estaban, y en medio de ese ambiente de gloria, entonces Pedro se levanta, allí desde el versículo 14, Pedro se levanta y da un mensaje tan puntual, da un mensaje tan claro, y debido al mensaje que Pedro predicó, 3,000 personas aceptaron a Cristo. Queremos impactos, pero no queremos pagar el precio del altar. Queremos ver la gloria de Dios, queremos ver que la ciudad se rinda a los pies de Cristo, que el barrio se rinda a los pies de Cristo, que el país se rinda a los pies de Cristo, pero no queremos ser una iglesia de altar. Hay mucha carne en las iglesias. No pretendo decir que nuestra iglesia es perfecta, jamás estoy diciendo eso, ni quiero lastimar a nadie. Pero hay mucha carne en las iglesias. La gente de la adoración y de la alabanza se suben en la carne a adorar y a comenzar ese tiempo de culto. El que dirige también comienza en la carne. El que incluso predicadores subiéndose al púlpito a improvisar. Señor, ¿qué le digo a la gente? En pleno púlpito y mirando a ver qué le digo a la gente. No. Necesitamos gente de altar. Necesitamos maestros de iglesia infantil de altar, maestros de jóvenes de altar, gente que bendiga a las parejas, que sea gente de altar. Necesitamos iglesias de altar. Si hay iglesias de altar, Dios va a poder hacer cosas impresionantes. La iglesia comenzó con altar, y debido a que la iglesia comenzó con altar, el Espíritu Santo fue derramado sobre la vida de ellos de una manera tan tremenda que Pedro, el Pedro que antes metía la pata, ahora se levanta y da un mensaje tan tremendo, tan claro, tan puntual, tan al corazón, que 3,000 personas aceptan a Cristo. 3,000 personas entregan su corazón al Señor. Si queremos ver a nuestra cuadra rendida a los pies de Cristo, a nuestro barrio, a nuestra localidad, a nuestra ciudad, a nuestro país, rendido a los pies de Cristo, necesitamos ser iglesias de altar. Necesitamos buscarle con todo el corazón, perseverar, no se dé por vencido, persevere, iglesia, hay que perseverar. Queremos que nuestros seres queridos, nuestros familiares que todavía no conocen a Cristo, lleguen a los pies del Señor. Seamos iglesia de altar. Cuando somos gente de altar, Dios va a hacer algo impresionante. La iglesia primitiva era una iglesia llena del Espíritu Santo porque era una iglesia de altar. Bien, vamos a seguir mirando otros textos bíblicos. Ahí en Hechos capítulo 2, Hechos 2, verso 41 y 42. Antes que leas, quiero también decirte algo. Hoy no vamos a estar orando por las peticiones, vamos a hacer una oración general por todas las peticiones. Vamos a orar los miércoles y los viernes por las peticiones. Hoy no, nos disculpan, por favor. Vamos a hacer una oración general por todas las peticiones. Bueno, continúo. Bien, entonces, en el verso 41, en Hechos 2, 41 y 42 dice: así que los que recibieron su palabra, ¿cuál palabra? La que Pedro les había predicado acerca de la muerte y resurrección del Señor Jesús. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina, o sea, en la enseñanza, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros o en el compañerismo unos con otros, en el partimiento del pan, que tiene que ver con la cena y otras cosas, en el partimiento del pan, pero préstele mucho cuidado que ellos también perseveraban, esos 3,000 perseveraban en oración.
La iglesia comenzó en oración y ahora estos 3,000 nuevos, estos 3,000 recién nacidos están dispuestos a hacer lo mismo que vieron en la iglesia. Líderes necesitan ser de ejemplo para la gente. Si usted como líder, a la iglesia donde usted asista, donde usted pertenezca, si usted es un modelo de oración para los nuevos serán gente de oración. Pero si usted llega a los servicios y se sienta a mirar su celular, a mirar por la ventana, a pasar su Biblia de aquí para allá y no tiene esos tiempos de altar como iglesia, pues así se formarán los nuevos que van ahí en el camino. Esta gente, dice la palabra, que esos 3,000 que aceptaron a Cristo a través de Pedro, a través de la predicación que dio Pedro, estos 3,000 dice que perseveraban en oración y ruego. Ellos perseveraban en búsqueda, así como la iglesia comenzó perseverando. Esta iglesia primitiva, esos 3,000, usted se puede imaginar 3,000 orando. Si la Biblia dice que uno hace huir a 1,000 y dos hacen huir a 10,000, ¿qué no pueden hacer 3,000, mi hermano? Si uno hace huir a 1,000, dos a 10,000, 120, ¿qué no hicieron? Ahora no solamente 120, sino 3,000 clamando. Dios está buscando iglesias de altar. Dios está requiriendo iglesias de altar. Es increíble que en las reuniones de oración la gente casi no le gusta ir. La gente le gusta ir a los servicios de milagros, la gente le gusta ir a los servicios de los domingos, los servicios familiares, pero la gente no le gusta ir a las reuniones de oración. Nosotros tenemos los miércoles siempre reunión de oración. Cuando nos podíamos reunir, nos reuníamos solo para orar. Hemos cambiado un poquito el formato, o mucho el formato, el día miércoles, porque pues también veo una necesidad de compartir palabra los miércoles, pero también oramos por las peticiones de las personas que se conectan con nosotros. Pero siempre hemos tenido acostumbrados los miércoles a tener tiempos de oración, tiempos de clamor. Es necesario que en las iglesias se estipule tiempo de oración. Es necesario que la iglesia tenga tiempo de orar juntos. Es más, doy la gloria a Dios porque en el día de hoy estamos concluyendo un tiempo, es un tiempo de ayuno. Hemos tenido un ayuno de 40 días y hoy, precisamente hoy lo estamos terminando. Los ministros necesitan propiciar espacios donde la gente tenga tiempos de altar, donde la iglesia tenga altar. Los líderes deben ser gente que propicien para su propia vida espacios de altar. Necesitamos ser iglesias de altar. Entonces te decía, si uno hace huir a 1,000, dos a 10,000, que no pueden hacer 3,000 orando. Dice que estos 3,000 perseveraban en el altar, perseveraban unánimes en oración. Necesitamos ser eso, gente de oración. Ahora mira lo que dice en Hechos capítulo 3, Hechos 3. Hechos 3, verso 1, dice la escritura: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. ¿Qué fue a hacer Pedro y Juan? Fueron a orar. ¿A dónde? Al templo. O sea, hay que orar en las casas, pero hay que orar en el lugar donde hemos destinado como lugar de reunión. En este momento no lo hacemos, pero lo estamos haciendo en estos tiempos y a través de estos medios. Entonces, ¿qué fueron a hacer Pedro y Juan? Fueron al templo a orar, fueron a clamar a Dios. Dice que a la hora novena, según el horario judío, viene a ser más o menos como las 3 de la tarde. Era el tiempo donde ellos tenían su oración, donde se reunían a orar. Eso fueron a hacer Pedro y Juan. Y ahora, si usted mira, en Hechos capítulo 1, Pedro y Juan están perseverando en oración. En Hechos capítulo 2 llegan a ser llenos del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 2, verso 41 y 42, ellos también están, dentro de esos 3,000 también están orando con la iglesia para enseñarles. Alguien dijo que los pollitos chiquitos aprendían a cantar con los gallos. Entonces,
los líderes son un modelo, los ministros son un modelo para que la iglesia aprenda a orar. Entonces ellos estaban clamando a Dios también juntamente con la iglesia. Pero no quiere decir que Pedro dijo, ay, hemos orado como mucho. Ya, eso ya es darse uno gusto orando tanta oradera, eso hace muchos años. Tanto altar hace daño. Ya oramos en Hechos capítulo 1, perseveramos, y ahí vino el Espíritu Santo, nos llenó, ya con eso tenemos. No, ellos entendieron que la vida de oración es eso, una vida de oración. Ellos entendieron que debían orar hasta que Cristo viniera por ellos o hasta que partieran a la presencia del Señor. Tenemos que entender que nunca es suficiente. Dios inquieta a su iglesia a orar en diferentes momentos, en diferentes periodos de tiempo. Incluso hay gente donde el Espíritu Santo los invita a orar a horas de la madrugada y prefieren echarse las cobijas encima y el Espíritu Santo, levántese, levántese, que lo estoy llamando. Me llamaba poderosamente la atención algo que alguien me comentaba, y era que le decía que el Señor le hablaba a esa persona y le decía, levántese a orar por su hija. Y esa persona pensó que era su esposo el que la estaba llamando, y volvió a mirar a su esposo y su esposo estaba roncando. Y volvió a escuchar que le dijo, levántese a orar por su hija. Y dice que le dio como una punzada en la pierna, como una picada en la pierna, y ella se tocó y se sobó y quería seguir durmiendo cuando escuchó la voz autoritaria del Espíritu Santo que le dijo, que te levantes ya a orar por tu hija porque voy a hacerlo ahora. Entonces, me llamaba tanto la atención eso. ¿Por qué? Porque el Señor convoca a su iglesia a tiempo de oración. Cuando somos iglesias de altar, vamos a caminar en la dimensión del Espíritu Santo, a caminar en la dimensión poderosa de Dios. Mire lo que dice allí, que ellos llegaron al templo a la hora de la oración. No llegaron cuando la oración se había acabado. Es que hay algunos que de pronto no leen bien, o de pronto no hay una buena comprensión de lectura y dicen que llegaron cuando la oración se acabó, cuando dijeron amén. No, ellos llegaron a la hora de la oración, puntualmente a la hora de oración. No se pierda los servicios de oración, porque solamente va a unos servicios y cuando se dice vamos a orar, vamos a tener tiempos de ayuno, vamos a tener tiempos de oración. No, es que estoy tan ocupado que no puedo. Si tengo tiempo, en el próximo servicio de oración yo voy a estar, o en el próximo ayuno yo voy a estar. No, ellos llegaron a la hora, puntualmente a la hora de la oración. Y dice la palabra en el verso 2 que era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Y usted sigue leyendo ya, no le voy a pedir que lean en este momento, pero ellos llegan a la oración, a la hora de la oración, y ven a un hombre que lo traen constantemente a la entrada de la puerta para que pidiese limosna. Este hombre estaba paralítico, este hombre estaba cojo de nacimiento, no podía andar desde que nació así. Y dice la escritura que Pedro y Juan, que estaban llenos del Espíritu Santo, lo miraron y le dijeron, o más bien, ellos vieron también la expectativa del hombre y vieron que este hombre quería algo. Entonces dice que Pedro le dice, míranos atentamente, y él le dice, yo no tengo plata, yo no tengo oro, pero lo que tengo te doy. También hemos leído mal ese versículo del verso 6 que dice, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro. Entonces algunos dicen, yo no tengo dinero y tampoco oro. No, eso no era lo que estaba diciendo Pedro. Pedro lo que dijo es, no tengo plata ni tengo oro, material de oro, ¿sí me voy a entender? No era que no oraban, era una iglesia de altar, era una iglesia de intimidad. Y le dicen, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo, hay algo que sí tengo, y tengo el nombre de Jesús. Y dice la escritura y narra cómo
Dios obró un milagro en la vida de ese hombre que era cojo de nacimiento, y este hombre se levantó derecho sobre sus pies, saltaba y alababa a Dios, exaltaba a Dios. Queremos ver milagros en nuestras iglesias, pero no queremos ser iglesias de altar. Queremos ver la gloria de Dios manifestada, pero no queremos ser gente de altar. Pedro y Juan iban a orar, iban a tener tiempo de intimidad, iban a tener tiempo de altar como iglesia, y el Señor les dio la oportunidad de presenciar un milagro, y luego se entraron al templo con el cojo, y el cojo, como ya no era cojo, ya estaba perfectamente sano, él saltaba y adoraba a Dios. La iglesia, para caminar en el poder del Espíritu Santo, para caminar en señales, milagros y prodigios, debe ser una iglesia de altar. No podemos ver señales y milagros si no somos gente de altar. Yo alabo a Dios por la gente que ora por mí. Yo bendigo a Dios por la gente que es de altar y ora por mí, para que se puedan ver milagros, señales y prodigios. No quiero decir con eso que yo no lo haga. Yo hago mi tiempo de altar, y yo tengo mi tiempo de altar, y tengo tiempos de altar con la iglesia. Pero queremos ver ministros llenos del poder de Dios, pero no somos gente de altar. Yo exhorto a aquellos hermanos que dejan a sus pastores solos, para que que el pastor ore, que el pastor ayune, que el pastor estudie la Biblia, que el pastor ore por la gente. No podemos dejar solo a los ministros. Acompáñelos, respáldelos en oración, respáldelos en altar. La iglesia debe ser una iglesia de altar. Debido a ser una iglesia de altar, Pedro y Juan estaban tan llenos del Espíritu Santo que le dieron la orden al cojo, y el cojo se levantó y comenzó a andar y a correr y a alabar a Dios con todas sus fuerzas. Vamos a ir a otra escritura. Si tú crees que la iglesia no fue de altar, la iglesia primitiva fue de altar al 100%. Hechos, capítulo 4. Hechos 4. Debido a este milagro que sucedió, ya te voy a ubicar, Hechos 4. En Hechos 4 comienza a pasar algo, y es que la gente se aglomera, la gente corre donde estaba Pedro y Juan, y Pedro y Juan no desaprovecharon la oportunidad y comenzaron a predicarle la palabra a estas personas. Entonces las multitudes comenzaron a escuchar el mensaje, porque la gente conocía a ese hombre que había estado cojo de nacimiento. Lo conocían y vieron el milagro que Dios hizo, y se regó la bola de que ese hombre había sido sano, restaurado, y que ahora estaba caminando perfectamente. Entonces las multitudes llegaron allá y ellos comenzaron a predicarle la palabra. Cuando le comenzaron a predicar la palabra, los religiosos, desde el verso 6 en adelante, vienen allá y le dicen a ellos, los primeros los están escuchando cómo hablan, y dicen: definitivamente esa gente estuvo con Jesús. Y miraban a Pedro, que estaba hablando la palabra, y dijeron: este hombre definitivamente estuvo con Jesús, porque este hombre habla como él habla. Este hombre tiene el lenguaje que hablaba Jesús. Y se maravillaban, porque dice la palabra que Pedro y Juan eran hombres sin letras, del vulgo, gente sin estudio, y se maravillaban. Y luego los tomaron presos, los religiosos, se los llevaron y los metieron en la cárcel. Y estando en la cárcel, ellos se juntó el concilio y dijeron: bueno, ¿qué vamos a hacer? Luego los llamaron y les dijeron: les prohibimos rotundamente que ustedes sigan hablando en el nombre de Jesús. Les prohibimos que ustedes sigan predicando el evangelio que ustedes predican. Les prohibimos. Entonces ahí Pedro les dice: digan ustedes, juzguen ustedes, si tenemos que obedecerle a ustedes o tenemos que obedecer a Dios. Digan ustedes. Entonces ellos los amenazan una vez más. No les pueden pegar. ¿Por qué? Porque la gente les había cogido un respeto, la multitud les había cogido un respeto debido a lo que habían visto. Entonces ellos dijeron: nosotros no podemos hacer eso, no podemos echar el pueblo encima. Entonces no los castigaron, no les pegaron, pero les prohibieron rotundamente que
siguieran orando por la gente y que predicaran o enseñaran en ese nombre. Y puestos en libertad, verso 23, dice, y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz y se pusieron a chillar, a llorar. Se pusieron a, ay Dios mío, ¿por qué nos está pasando todo esto? Si nosotros estamos predicando el evangelio. No, mire lo que hicieron ellos. Dice, y ellos habiendo oído, alzaron unánimes la voz, ¿a quién? A Dios, y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron a una contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilatos, con los gentiles y con el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen la palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, lee el verso 31, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados, ¿qué pasó? Tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Pedro y Juan son puestos en libertad y cuando llegan están los hermanos allí reunidos y ellos les cuentan cómo los amenazaron, cómo les prohibieron hablar el evangelio, y ellos en ese instante no dijeron, no, tenemos que hablar con los gobernantes para que nos den oportunidad, usemos las influencias, alguien que tenga influencia, alguno de ustedes tiene influencia, alguno que tenga influencia, para que podamos hablar con los gobernantes, para que nos dejen hablar la palabra. No, ellos recurrieron a la influencia divina y comenzaron a levantar altar, oración, clamor a Dios, y dice la palabra que todos unánimes oraron y el Espíritu Santo interpretó. Lo que usted ve allá en adelante es la interpretación que el Espíritu Santo da a las oraciones que ellos hicieron, y en esa oración ellos no le dijeron, Señor, líbranos de esta situación, líbranos de este mal, que no nos vuelvan a coger presos, que no nos vuelvan a amenazar, Señor. No, ellos le dicen, Señor, danos denuedo. ¿Qué significa denuedo? Valentía. Señor, danos denuedo para dar la palabra, mientras tú extiendes tu mano para que se hagan señales, milagros y prodigios mediante el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esa iglesia es el tipo de iglesia que Dios está buscando. Una iglesia que no le dé miedo, una iglesia que clame a Dios. Una iglesia que sepa pagar el precio de altar. En medio de la dificultad, en medio de la prueba, ellos no se sentaron a llorar. Ellos se reunieron con la gente que también era gente de oración. Déjeme decirte que tú necesitas unirte con gente de oración. Si te juntas con gente perezosa, perezoso te vas a volver. Si te juntas con gente que no le gusta orar, te volverás como ellos. No te gustará orar. Pero si te metes entre el fuego de la oración, entre el fuego del altar, entonces déjame decirte que te volverás un hombre de oración, una mujer de oración, una leona, un león de oración. Dios está requiriendo de gente así. Entonces ellos oran a Dios para que el Señor les dé de nuevo para predicar la palabra, mientras el Señor extendía su mano para que se hicieran señales y milagros. Entonces puedes ver ahí en el mismo verso 31, dice, y hablaban con denuedo la palabra. Eso fue lo que ellos le pidieron. Señor, danos valentía. Usted no está embolatado con este evangelio. Este evangelio es el único que puede salvar al ser humano. Entonces ellos clamaron a Dios, danos valentía, danos valentía. Señor, no importa que nos amenacen, queremos denuedo, queremos valentía para predicar ese evangelio. Así no se nos paren al frente que nos van a fusilar. Queremos valentía para seguir predicando este evangelio, mientras tú extiendes tu mano para que se hagan señales y milagros. Así que el Señor respondió a la oración de la iglesia que había levantado
había levantado oración, había levantado altar al Señor, y Dios le respondió, y ellos comenzaron a predicar con denuedo, con valentía, con fluidez la palabra del Señor. Y mira en el verso 12 del capítulo 5, verso 12. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Mira lo que dice la escritura. Ellos le pidieron: Señor, úsanos. Señor, extiende tu mano para que se hagan señales y milagros, prodigios. Y dice que la oración fue contestada porque Dios comenzó a usar de manera sobrenatural a los apóstoles. Los usó más de lo que los venía usando, y señales y prodigios se hicieron en medio del pueblo. Señales y prodigios se hicieron allí, y estaban unánimes en el pórtico de Salomón, donde los habían amenazado, donde les habían dicho: ustedes no pueden volver a predicar. Ellos se volvieron a parar en la plaza pública y comenzaron a predicar el mensaje con autoridad, con denuedo, con seguridad, y el Señor comenzó a respaldarlos con señales y milagros. La iglesia que ora unida permanece unida, y la iglesia que ora unida ve el poder de Dios en mayor dimensión que nunca. Si nosotros como iglesia levantamos oración, vamos a movernos en una gloria especial, en una gloria impresionante. Vamos a mirar otra escritura en Hechos capítulo 6. Les dije que íbamos a estar viendo varias escrituras acerca de esa iglesia de altar. Hechos capítulo 6. Hechos 6 y Hechos 7, solamente te doy un resumen allí. Se trata de Esteban, y en Hechos 6 habla de este hombre, Esteban, que era un diácono, un hombre que había sido escogido para servir a las mesas. Dios lo usó de una manera extraordinaria, que dice en el verso 8, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes milagros y señales entre el pueblo. Era un hombre que servía a las mesas, pero Dios lo usó con milagros y prodigios. Cuando los religiosos, porque es que la religiosidad siempre pelea contra la gloria de Dios. La religiosidad siempre quiere opacar la gloria de Dios. Cuando los religiosos vieron que Esteban estaba siendo usado de una manera impresionante, entonces lo llamaron a cuenta, lo llevaron ante el concilio, que era la gente religiosa, la gente importante allí, los sumos sacerdotes, los fariseos, los saduceos, y los llevaron ante él y le dijeron: bueno, ¿usted en nombre de quién está haciendo todo esto? ¿Quién le ha dado autoridad para hacer todo esto? ¿Y usted por qué está? Sí, y comenzaron a cuestionarlo. Y Esteban se jala también un mensaje impresionante. Ahora, ese mensaje tan impresionante no transformó la vida de nadie. En ese momento no transformó la vida de nadie, pero la palabra de Dios nunca vuelve vacía, jamás vuelve vacía. Puede que prediques la palabra y la gente parece que no escuchará la palabra de Dios, jamás vuelve vacía. Bien, y él se jala un mensaje impresionante, y después él hace un recorrido por todo el Antiguo Testamento hasta llegar a Cristo. Y cuando ya llega al final de su mensaje, que es todo el capítulo 7, puede leerlo ahí en casa, cómo él comienza a llevarlo por todo el Antiguo Testamento, y cuando llega ya prácticamente a los últimos versículos, verso 55 dice: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos daban grandes voces y se tapaban los oídos y arremetieron a una contra él. Verso 58. Echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba, o sea, oraba, altar, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas al altar, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Esteban, en el momento más difícil de su vida, en el momento más crucial de su existencia, en el momento más terrible de su vida, levantó altar.
Algunos dicen, yo ya no oro, porque es que a mí me ha ido mal. Algunos líderes ya no oran. Algunas iglesias ya no oran. Porque pasaron una situación complicada, una dificultad, una prueba. Algunos ministros dejaron de orar porque pasaron por pruebas. Pero Esteban, en el momento más terrible, más difícil de su vida, él levantó altar. Lleno del Espíritu Santo, ve los cielos abiertos y ve a Jesucristo sentado a la diestra del Padre. Para ellos, para los judíos o para los religiosos que lo estaban escuchando, dijeron, qué blasfemia es esta que está diciendo este hombre. Lo agarran, yo creo que no lo cogieron con cariñitos, sino comenzaron a bofetearlo, le jalaron la ropa, se la rompieron, lo sacaron fuera de la ciudad de una manera humillante y comenzaron a apedrearlo. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, comenzó a orar y a decir, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y también dijo, Señor, en tus manos coloco mi espíritu. Él no comenzó a decir, Señor, trae la ira tuya sobre ellos, porque es una mano de ignorantes que se merecen, es que tú caigas con tu rayo sobre ellos. No, él comenzó a orar en intimidad, en altar, pidiendo misericordia por ellos, porque eran ignorantes de lo que estaban haciendo. En el momento más difícil, iglesia, en el momento más difícil no es el tiempo de ponerte a llorar. En el momento más difícil no es el momento de acostarte a dormir. En el momento más difícil no es el tiempo de irte de vacaciones. En el momento más difícil es en el tiempo que debes levantar altar, porque el altar te traerá victoria. Usted dirá, no hubo victoria en Esteban. Sí hubo victoria, porque se fue sin resentimiento. Si hubo victoria porque se fue sin dolor en el corazón. Si hubo victoria porque no permitió que el odio viniera y los deseos de venganza, que Dios se vengara, no vinieron a su corazón. Si hubo victoria porque la palabra del Señor dice que Él durmió. Al último dice que Él durmió. O sea, para los que mueren en Cristo, duermen, no fallecen. ¿Ya? Y una persona que está dormida no es sino que la despierten. Y Esteban está esperando que Jesús le dé la orden para que se despierte, para que se levante. Así que si hubo una gran victoria. Iglesia, en los momentos más difíciles es el momento de orar. Si estás pasando por una dificultad, por una prueba, no te pongas a llorar, no te pongas a quejarte con los vecinos. Los vecinos no te van a solucionar el problema. Los amigos no te van a solucionar el problema. Los que están alrededor tuyo no te van a solucionar el problema. Solo Jesús. Iglesias, levantémonos en oración. Levántese en oración por sus ministros. Levántese en oración por todas las personas que lo necesitan. Capítulo 10. Ya vamos terminando, no nos faltan sino como 800 puntos, no mentiras. Capítulo 10 de Hechos. En Hechos, capítulo 10, hay una narración de una historia de un hombre llamado Cornelio. Era un hombre que no era judío, era un centurión romano. Centurión significa que estaba a cargo de 100 hombres. Y dice que este centurión romano era un hombre de oración, era un hombre de limosnas, aunque no conocía realmente a Dios, aunque no conocía realmente quién era el Señor. Y se le apareció un ángel del Señor y le dijo, ve, envía hombres a Jope, allá hay un hombre que está hospedado en la casa de un tal Simón, hazlo llamar, le llaman Simón Pedro, hazlo llamar porque él te hablará palabras por las cuales tú puedes ser salvo. Ya teniendo eso claro, dice que en el capítulo 10, verso 9, dice, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea, ¿a qué? ¿A qué? Ay, voy a broncearme, voy a tomar un poquito de calor, voy a mirar alrededor a ver cómo está la ciudad. No, ¿a qué subió Pedro? Dice, a orar. Mire, la iglesia era una iglesia de intimidad. La iglesia era una iglesia de oración, de ruego, de búsqueda. Y dice la palabra en el verso 10, y tuvo verso 9, y al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar, a tener un tiempo de altar cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Mis hermanos, iglesia, Pedro fue un hombre de altar, fue un hombre de intimidad. La iglesia era una iglesia de altar.
No significaba que ya habían orado el año pasado y ya para qué orar más. Uy, no, yo oré el año pasado. Antes de comenzar el año, yo consagré el nuevo año al Señor y yo sé que este año va a ser bendecido porque yo oré el año pasado. No, mi hermano. Tenemos que orar constantemente. Y Pedro, que era un hombre de altar, que era parte de la iglesia primitiva, era un hombre de intimidad y sube a la azotea y mientras está en la azotea orando, el Espíritu Santo le da dirección precisa y le muestra una visión donde él ve un lienzo que baja del cielo a la tierra y él ve en ese lienzo muchos cuadrúpedos, reptiles y el Señor le dice, bueno, ya que tiene hambre, mata y come. Y Pedro le dice, uy, no, ¿cómo le ocurre, Señor? Si jamás ninguna cosa común, inmunda ha entrado a mi vientre. Y el Señor le repitió lo mismo 3 veces, mata y come, y le hizo ver la visión 3 veces. Entonces, después que eso pasó, la visión desapareció de su vista y él se quedó pensando, ¿y esto qué es? Y no entendía y el Espíritu Santo no le dejó ni pensar. Cuando el Espíritu Santo le habla con autoridad y le dice, baja porque hay unos hombres que te están esperando. Y no dudes de ir con ellos porque yo mismo los mandé. Cuando él va con esos hombres, llega a la casa de Cornelio y entiende la visión, porque la casa de Cornelio no eran judíos, y los judíos no se juntaban con gente que no era de su mismo pueblo, no se juntaban con gentiles, y él entiende la visión y le dice, ya entendí, Dios me dio una visión que no llame común inmundo lo que él limpió, ahora entiendo que Dios tiene un plan y un propósito con sus vidas. Cuando somos gente de altar, somos direccionados por el Espíritu Santo. A veces vamos a lugares donde no nos quieren recibir, donde no quieren recibir la palabra y no escuchamos la voz del Señor que nos dice no vayas aquí o ve allá. Necesitamos ser direccionados, dirigidos por el Espíritu Santo. Cuando la iglesia es iglesia de altar, el Señor va a guiarle de una manera sobrenatural para que seamos certeros en el momento de predicar el Evangelio. Para que seamos certeros en el momento en que vamos a ir a la gente a predicar el mensaje. Mira que cuando Pedro predica la palabra, desde el verso 42 en adelante, capítulo 10, verso 42, él está predicándole la palabra, está Cornelio reunido, está con su familia y está con algunos vecinos, los ha reunido así como usted hizo ahorita, que envió el link de la página a otras personas para que escucharan el mensaje. Entonces la gente estaba con tanta expectativa y con tanta hambre escuchando a Pedro, que no alcanzó Pedro a terminar cuando ellos en su corazón ya estaban recibiendo a Cristo, y no alcanzó Pedro a terminar cuando el Espíritu Santo vino sobre los que estaban allí reunidos y todos fueron llenos del Espíritu Santo como en Hechos 2 y comenzaron a hablar en otra lengua. Entonces Pedro se quedó sorprendido y dijo, ¿cómo es posible que Dios también les dé a ellos el Espíritu Santo como nos lo dio a nosotros? Iglesia, nos vamos a sorprender de lo que Dios va a hacer si somos iglesias de altar. Vamos a quedar aterrados que el borracho que se la pasaba toda una semana tomando y no llegaba a su casa con el mercado a la casa, llegaba a pegarle a su mujer, llegaba a pegarle a sus hijos, a hacer escándalo, a que le llamaban la policía todo el tiempo, ahora va a llegar a su iglesia, ¿cómo le parece? Y no va a llegar a formar problema ni a decirle, bájela esa música, les voy a echar la policía. No, va a llegar arrodillado buscando la presencia del Señor. Cuando la iglesia es de altar, la persona más dura se rinde a los pies de Cristo. Cuando la iglesia de altar es dirigida por el Espíritu Santo a predicarle el mensaje donde lo están necesitando y anhelando con todo el corazón. Bien, vamos a ir a otro pasaje. Hechos 13, ya voy terminando. Hechos capítulo 13. Hechos 13, dice la palabra. ¿Ya llegaste? Listo, Hechos 13. Espérame un momento porque te quiero compartir algo más. En Hechos 12, antes del 13. Hechos capítulo 12, Pedro y Jacobo son, a Jacobo lo mata Herodes. Y como eso le agradó al pueblo que Herodes matara a Jacobo, entonces Herodes le echó mano a Pedro y lo metió en la cárcel. Y tenía propuesto en su mente matar a Pedro. Lo mete en la cárcel y lo manda con una custodia de
de alguaciles, lo manda con una custodia de soldados para que estuvieran con él cuidándolo. Tanto así que un soldado durmió a la derecha y otro soldado durmió a la izquierda. Y cada uno de ellos lo tenía esposado, lo tenían bien esposado allí, estando en la cárcel. Y dice la palabra del Señor en el verso 5, capítulo 12, verso 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Pero ¿qué hacía la iglesia? La iglesia se lamentaba, la iglesia lloraba, o la iglesia le importaba nada lo que le estaba pasando a Pedro. Dice, no, pero la iglesia hacía sin cesar oraciones a Dios por él. Tremendo. Iglesia, es la tarea que tenemos que hacer. Cuando nuestro hermano esté pasando por una circunstancia, debemos levantar oración sin cesar, sin parar, hasta ver la respuesta. Pedro lo llevaron preso porque simplemente a Herodes le dio el capricho de meterlo preso, porque el pueblo le había agradado que hubieran matado a Jacobo y dijo, ahora sigue Pedro. Y dice que la iglesia en ese instante fue a clamar sin cesar, sin parar, hacían oración constante al Señor. Entonces, en medio de esa oración constante, Pedro seguía en la cárcel. Pero Dios contestó la oración de la iglesia. Dios respondió a una iglesia y responderá a una iglesia que ore. Y se le apareció un ángel del Señor a Pedro mientras él estaba ahí en la cárcel, y ese ángel le dice a Pedro, levántate y vete de este lugar. Pedro se levanta y dice que las cadenas con que estaba amarrado se cayeron al piso, mientras los soldados seguían durmiendo, seguían roncando, porque el Señor, parte de ese milagro fue que los mantuvo ahí dormiditos. Las cadenas se cayeron al piso y luego dice que se abrieron las puertas de la cárcel hasta que se abrió la última puerta. Y él siguió caminando, Pedro seguía al ángel y siguió caminando hasta que se abrió la última puerta. Cuando se abrió la última puerta, Pedro aún hasta ese momento dijo, es una visión que estoy teniendo, realmente esto no me está pasando, esto no es cierto, es simplemente una visión, de pronto Dios va a hacer algo conmigo, pero eso es simplemente una visión. Pero cuando se abre la última puerta y el ángel dice, sal ya, y cuando Pedro sale, se da cuenta que no era una visión y siguió caminando por una calle, el ángel lo llevó por una calle y de un momento a otro, ¡pum!, el ángel se desapareció. Y ahí fue donde él dijo, oiga, esto no era una visión, esto era cierto, me pasó esto. Y llega, dice verso 12, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos, ¿haciendo qué? Orando, clamando por Pedro. Dice, cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha que se llamaba Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino corrió adentro, dio las nuevas de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron, ¿estás loca? Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. Es impresionante, la iglesia venía orando, venía clamando por Pedro, ahí capítulo 12, verso 5, capítulo 12, ahí en el mismo verso 12 también, están clamando por Pedro y Dios da la respuesta, Dios responde a la oración de la iglesia. Y ellos, luego cuando la mujer, esta joven llamada Rode, va y les cuenta, Pedro está a la puerta, Pedro vino, Pedro está libre. Ellos no lo podían creer. Hay algunos que oran y dicen, no te lo puedo creer, después que ven la respuesta. Hombre, Dios responde a la oración de la iglesia. Si la iglesia clama, si la iglesia ora, Dios puede librar, proteger. Dios puede bendecir a la iglesia de una manera impresionante. Dios puede contestar a una prueba que está pasando a alguien. Dios puede sacar a esa persona de la prueba que está pasando. Así que nunca es en vano cuando la iglesia ora. Y Dios dio respuesta a Pedro y Dios lo sacó en libertad. Dios dio respuesta a la iglesia sobre la oración que estaban haciendo de Pedro. Y Dios lo puso en libertad para que Pedro siguiera predicando el evangelio. Y vamos a concluir con el capítulo 13. Capítulo 13. Hay más adelante hay más, pero no quiero en esta oportunidad hablar de otros casos donde la iglesia clamaba, donde la iglesia oraba. En Hechos capítulo 13,
Hechos 13 dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto a Herodes el tetrarca, y Saulo, ministrando estos al Señor y ayunando. ¿Qué estaban haciendo? Ministrando al Señor, o sea, teniendo tiempos de altar, tiempos de búsqueda, ministrando estos al Señor y ayunando. Hasta estando en oración, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. En un momento tan crucial, tan importante para ordenar personas al ministerio, ellos estaban en oración y ayuno, estaban en búsqueda, estaban en tiempo de altar. Eso me hace acordar también cuando Jesús iba a elegir a sus 12 apóstoles. Antes de elegirlos, recuerda que pasó toda la noche en oración y ruego. En este momento, los apóstoles los profetas y los maestros están en un tiempo de oración. La iglesia está en un tiempo de intimidad, está en un tiempo de altar. Y estando en ese tiempo de altar, el Espíritu Santo les habla con precisión y les dice, por favor, me van a apartar a Bernabé y a Saulo para el ministerio en el cual ellos deben operar. Ellos venían operando en otros ministerios, pero ahora iban a operar en el ministerio principal al cual Dios los había llamado. Y el Señor, en ese ambiente de altar, en ese ambiente de búsqueda, en ese ambiente de intimidad, Dios le habla a la iglesia y confirma el llamado que ya estaba en el corazón de Saulo y en el corazón de Bernabé. Iglesia, queremos saber qué es lo que cómo Dios nos quiere usar. Ministros, queremos saber para qué Dios tiene a nuestra gente. Debemos pasar tiempos de altar. A veces ponemos gente a cantar y resulta que no tienen oído ni para tocar la puerta. Ponemos gente con los niños y resulta que a esa persona no le gustan los niños para nada. Entonces debemos clamar a Dios para que el Señor nos revele qué es lo que tiene con esa gente, porque a donde Dios los ponga van a ser muy de mucha utilidad, de mucha bendición y muy usados para el área en que el Señor los haya escogido. Así que hemos hablado durante Hechos, desde capítulo 1 hasta el capítulo 13, que la iglesia era una iglesia de altar. Si queremos caminar en la dimensión del Espíritu, si queremos caminar en el poder del Espíritu, si queremos ver milagros, señales, ser usados en la palabra de una manera poderosa, que la palabra del Señor quebrante corazones de piedra, si queremos ver gente humillada a los pies de Cristo, no humillados a los pies de nosotros, sino humillados a los pies de Cristo, seamos gente de altar. Si queremos ir con precisión a la gente que lo necesita, seamos gente de altar. Dios quiere levantar una iglesia no solamente santa, sin mancha y sin arruga, también quiere levantar una iglesia gloriosa, y gloriosa tiene que ver que camina en la gloria, en el poder del Espíritu Santo. Si queremos ver una iglesia de ese calibre, tenemos que ser una iglesia de altar, pagar un precio de altar. Dios nos ha bendecido con esta palabra. Quiero pedirte que nos dejes tus comentarios de la palabra que acabas de escuchar. ¿Qué fue lo que el Señor te habló? ¿Cómo te retó el Señor? ¿Cómo te desafió con esta palabra? ¿De qué manera te ministró el corazón esta palabra? Haznos saber, porque nos interesa saber cómo Dios te ha bendecido. Para nosotros es muy gratificante ver lo que Dios hace y escuchar de lo que Dios hace en tu vida. Así que déjanos tus comentarios. Vamos a orar para terminar esta palabra, y luego de orar por esta palabra, quiero hacer una oración, como les dije, en medio de la palabra, una oración general para que el Señor haga milagros en tu vida, prodigios en tu vida, en el nombre de Jesús. Inclina allí tu rostro, cierra tus ojos y vamos a darle gracias a Dios por este tiempo tan hermoso. Padre, te doy muchas gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por la palabra que acabamos de recibir. Señor, gracias, porque la palabra de Dios corrió y no volvió vacía a ningún corazón. Señor, hay buena tierra, Señor, excelente tierra donde la palabra del Señor fue sembrada en esta mañana. Señor, ayúdanos a hacer esas iglesias de altar. Esa iglesia, Señor, que sabe pagar un precio, que aprende a estar en el fuego del Espíritu, Señor.
Esas iglesias que no son frías, Señor, ni tibias, sino que caminan en el fuego del Espíritu de Dios, Señor. Padre, necesitamos, Señor, pedirte y clamarte por los intercesores. Levanta intercesores en nuestras congregaciones. Ahora, dando por cierto, Señor, que intercesor no es solamente uno ni dos, sino que todos fuimos llamados a ser intercesores. Señor, en cada iglesia, Señor, levanta un altar de oración. En cada iglesia levanta hombres, mujeres de intercesión, mujeres y hombres de oración. Señor, te pido por iglesias de altar, Señor. Así como la iglesia primitiva era una iglesia, Señor, de altar, y por eso era llena del Espíritu Santo. Por eso en medio de las pruebas sabía cómo responder y cómo comportarse en medio de las pruebas. Por eso, Señor Padre, como era una iglesia de altar, caminaba en el poder del Espíritu, veía la gloria de Dios, veía los milagros y las señales y los prodigios. Señor, por eso la iglesia, Señor, podía ver a la gente de alrededor rendida a los pies de Cristo cuando ellos abrían su boca para predicar el mensaje de la palabra. Señor, necesitamos ser gente de altar, necesitamos ser una iglesia de altar en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén. Quiero orar por ti. Voy a hacer una oración general para que el poder del Espíritu Santo venga sobre tu vida, venga sobre tu cuerpo, venga sobre tu familia, venga sobre tus finanzas, venga sobre tu iglesia, venga sobre tu familia, venga sobre tu cuadra. Quiero hacer una oración general. Probablemente pusiste pedidos de oración, no te preocupes. Hay un equipo que va a estar orando por ti, pero en esta oración general quiero incluirte. Quiero orar por ti. Padre, muchas gracias en el nombre de Jesús por cada persona que dio esta transmisión. Algunos de ellos probablemente se encuentran enfermos de algo, Señor. Tienen alguna dolencia, pero en el nombre de Jesús de Nazaret tomo autoridad sobre la enfermedad, sobre la dolencia que está en el cuerpo, en el nombre de Jesucristo. Y ordeno que la enfermedad huya de esos cuerpos. La enfermedad muere en el nombre de Jesús y el enfermo sana en el nombre de Jesucristo. Ese problema de oído se sana. Ese problema en la vista se sana en el nombre de Jesús. Ese dolor en la garganta se sana en el nombre de Jesucristo de Nazaret. La coyuntura se sanan en el nombre de Jesús de Nazaret. Desaparecen tumores, desaparecen quistes en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Ahora toda opresión del maligno se va en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Ese pecho recibe sanidad en el nombre de Jesucristo. Ahora mismo sale la migraña de los cuerpos en el nombre de Jesús. Ahora mismo sale toda obra del enemigo a esa persona que está infectada de coronavirus. Ahora mismo sana en el nombre de Jesús. El virus se seca y muere en el nombre de Jesucristo. Pero ahora en el nombre de Jesús, a persona sana por el poder de la palabra de Dios. Ahora mismo toda opresión, toda enfermedad sale, todo dolor sale en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Declaro que esas rodillas se sanan, que esas piernas se alargan, que esos brazos se alargan, que esa espalda se sana, que esa parte baja de la espalda se sana. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, declaro un milagro ahora mismo. Recíbelo, recíbelo. Es por la fe. Recibe tu milagro en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Todo dolor muscular se va en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Decreto en el nombre de Jesucristo que ninguna plaga toca tu morada y toda enfermedad sale en el nombre de Jesús de Nazaret. Asma desapareces en el nombre de Jesús. Problemas en el corazón desaparecen ahora mismo en el nombre de Jesús de Nazaret. Problemas en el hígado, en el páncreas desaparecen en el nombre de Jesús. Riñones se sanan en el nombre de Jesús. Señor, muchas gracias. Cualquier órgano se sana ahora mismo en el nombre de Jesucristo. Gracias. Padre, también quiero levantar una oración por milagros financieros. Ahora mismo ordeno en el nombre de Jesús, Satanás, suelta ahora mismo las finanzas de las personas que están viendo esta transmisión o de aquellos que tienen un pedido de oración por un familiar. Suelta ahora mismo los recursos en el nombre de Jesús. Quita tus garras de las finanzas de estas personas en el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús ordeno sanidad
a sus finanzas en el nombre de Jesús. Las finanzas se sanan en el nombre de Jesucristo. Y ordeno un milagro creativo, Señor. Plata siendo consignadas en las cuentas en el nombre de Jesús. Deudas siendo saldadas en el nombre de Jesús. Personas que le debían a ellos, llamándolos a ellos y diciendo: quiero pagarles esa deuda, no aguanto más, quiero pagarles esa deuda. En el nombre de Jesús de Nazaret, mercados que llegan a las casas, provisiones sobrenaturales que llegan a las casas, en el nombre de Jesucristo. Te bendigo tu hogar y declaro bendición en todas las áreas, paz de Dios, armonía en el nombre de Jesús. La contienda se va en el nombre de Jesús y declaro que hay hogares bajo cobertura y bajo bendición en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Haznos saber si recibiste un milagro, si ya el Señor obró en tu cuerpo, si tenías alguna dolencia y el Señor te sanó. Quiero saber acerca de lo que el Señor hizo. Si tenías un tumor y ese tumor desapareció, si tenías un quiste, ese quiste desapareció. Ahí había una persona que tenía algo como un tumor detrás de la oreja, algo así como un tumor, no era tan grande, pero desapareció. Dios obró en tu cuerpo. Quiero saber de esos milagros, quiero saber de esos prodigios. Todos queremos saber de lo que el Señor hizo. Cuenta las maravillas del Señor. No podemos callar lo que el Señor ha hecho. Te bendigo en el nombre de Jesús. Recuerda, el día miércoles vamos a estar otra vez en transmisión en vivo, nuestro servicio de oración. Vamos a estar orando por tus peticiones, vamos a estar clamando por tu familia, vamos a estar clamando por tu nación. Así que te espero el día miércoles 7 de la noche para que aproveches e invites a muchos para que oigan la palabra y reciban bendición a través de la oración también que vamos a levantar por ti. Miércoles 7 de la noche y viernes una vez más 7 de la noche en nuestro servicio de Fe y Milagros. Te amamos, el Ministerio Internacional Resplandor de su Gloria te agradece por estar en ese tiempo y por recibir la palabra. Te bendecimos y te amamos en el nombre de Jesús. Dios te bendiga, Dios te guarde.